Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Prien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Ingeniera Silvia Karina Gutiérrez León, ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología, tercero especialista autorizado en sistemas de reducción de riesgos de contaminación por Senacica, instructor líder en controles preventivos, instructora de cursos especializados como Primus GFS, sistemas de reducción de riesgo de contaminación, Global Gap, buen uso y manejo de agroquímicos, formación de auditores internos, entre otros. Auditor de esquemas de certificación en el área de inocuidad agrícola alimentaria en Normich. Normich, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Buenos días a todos. Déjenme compartir mi pantalla. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden escucharme bien? Correcto, gracias. Buenos días, pues bienvenidos. Es un gusto que hayan estado al pendiente de la convocatoria del programa de la Semana de Cultura Laboral y que hayan elegido ver conmigo un repaso precisamente de cómo certificar cuadrillas, huertas y empaques con Primus GFS. Yo soy actualmente auditor de algunos esquemas de certificación, incluido Primus GFS, y bueno, con Normich y en conjunto con el área de capacitación, brindamos estos cursos completos al interesado, ¿no? De manera pública y abierta. Entonces, bueno, sin más que comentar antes, ya por aquí me hicieron favor de poner una presentación excelente. Vamos a pasar entonces con el tema. Yo quisiera dejar las preguntas al final, a dejar algún espacio al final si alguien estuviese interesado en algo ya más particular. También voy a dejar por ahí mis datos de contacto, los datos de contacto de la empresa y bueno, con toda confianza podrían ustedes contactarnos, ¿no? De alguna manera. Vamos a iniciar con un breve repaso de lo que es la Iniciativa Global de Alimentos Seguros, en este caso la GFCI. La Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria es como una especie de coalición
que en algún momento reúne algunos actores de esta cadena, de una cadena de suministro principalmente. Son minoristas, son fabricantes, son entidades de gobierno que están interesados en supervisar todos los estándares de seguridad alimentaria en esos productos alimenticios que se están exportando de un sitio a otro. Entonces, básicamente, esta coalición de acción pretende homologar algunos esquemas de certificación, reconocerlos como FSI, reconocidos por esta iniciativa, para tratar de, en algún momento, tener la mayor cantidad de suministro de alimentos seguros, la mayor cantidad de suministro de alimentos bajo condiciones inocuas, bajo condiciones higiénicas y bueno, reducir un poco el ascendente problema que tenemos luego de enfermedades transmitidas por alimentos principalmente, ¿no? Algunos otros problemas, algunos otros, por ejemplo, relacionados con toxicología, con intoxicaciones por algunos alimentos contaminados, con principalmente plaguicidas, principalmente con algunas otras sustancias químicas peligrosas que pudieran estar presentes en el alimento. Entonces, esta iniciativa, de repente, nosotros la escuchamos, ¿no? Escuchamos pues en nuestro medio de trabajo, en general, escuchamos decir, yo necesito un esquema de certificación reconocido por la GFSI y más que lo necesito, más que saber realmente de lo que se trata, es que mi cliente me lo está exigiendo, ¿no? Me dice que me va a comprar mis bananos, me va a comprar mis tomates, mis zarzamoras, mis aguacates, pero tengo que tener un esquema de certificación implementado y además que ese esquema de certificación sea un esquema reconocido por la GFSI. Entonces, más o menos ya les platico cómo es esta iniciativa, a qué es lo que se dedica, en función de ese interés que tiene, pues, que tenemos a nivel global algunos actores de estas cadenas de suministro de producir y de alguna manera comercializar productos seguros, alimentos seguros al consumidor. Entonces, aquí les dejo en esta liga, en esta presentación, la liga directa de la página de la GFSI, donde ustedes pueden investigar muchísimo más. Es un mundo de información. La verdad es que cuando uno explora un poco de información que a uno le interesa, claro, que a uno le interesa, que está relacionada en su trabajo, por ejemplo, con estos aspectos, pues entras a una página nueva, con nueva información, e inmediatamente dices, híjole, aquí me puedo tardar horas leyendo información pues, que es de interés para mí y que me va a servir además para implementar en el sitio donde yo trabajo o en el área donde yo trabajo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los programas de certificación o algunos de los programas de certificación que están reconocidos por GFSI? Bueno, pues entre los que ustedes alcanzan a ver en esta diapositiva, encuentran el que está señalado con una flechita naranja, que es precisamente el esquema de certificación del que yo les voy a hablar en estas 2 horas, hora y media, hora 40 más o menos, de participación. La verdad es que 1 hora 40, 2 horas es muy poco tiempo para que ustedes a lo mejor alcancen pues a entender o a conocer completamente un esquema de certificación como lo es Primus GPS. Pero sí es importante como que las pautas para que nosotros digamos, este esquema de certificación me interesa, yo lo podría implementar en mi sitio de producción o pensar si se adecua bastante a las necesidades que tiene la organización donde yo estoy trabajando, el producto que yo estoy produciendo, elaborando. Recordarles que es un esquema de certificación diseñado para garantizar la inocuidad del producto alimenticio, un producto alimenticio.
Hay algunos alcances que ahorita van ustedes a ver más adelante, pero estamos hablando de productos alimenticios, nada más. No vamos a hablar de ningún tipo de manufactura, no vamos a hablar de algún, por ejemplo, muchas veces la pregunta es, ¿y puedo certificar con Primus la caja donde yo guardo los aguacates, donde yo estoy empacando los aguacates en una instalación? No es el alcance que tiene Primus. Primus se enfoca solamente a alimentos. Entonces, vean ustedes que en la lista que les menciono, encontramos algunos esquemas pues conocidos o como más conocidos en la industria agrícola. Por ejemplo, Global Gap, por ejemplo, un BRC, por ejemplo, SQF. Pensando en la industria alimentaria, ya esquemas de certificación como estos, ¿no? Y bueno, está Primus GFS, que es un esquema completamente reconocido por GFSI y que si tu comprador te está diciendo, ok, necesito que tú implementes un esquema de certificación reconocido por GFSI y hasta entonces yo te compro tu producto, hasta entonces me da esa seguridad de que tú estás implementando buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de cosecha. Bueno, entonces, hasta entonces hablamos, ¿no? Entonces, vamos a ver que, entonces, ¿quiénes serían los que participan en Primus GFS? Básicamente, hablamos de operaciones. Y cuando hablamos de operaciones, hablamos de la gente que está interesada en implementar en el sitio, en la operación, básicamente, que ellos tienen un esquema de certificación como este. Este curso que ustedes están ahora tomando conmigo, precisamente es una plática acerca de cómo certificar huertas, cómo certificar cuadrillas de cosecha, cómo certificar empaques o alguna instalación. Vamos a pensar que no estamos hablando solo de un empaque de manufactura, sino a lo mejor una procesadora de alimentos, a lo mejor un cooler donde se están congelando algunas o manteniendo en una cadena de frío algunos tipos de productos que se cultivan en el campo. Entonces, esas operaciones son precisamente los interesados en obtener una certificación. Ahora, ¿qué les puedo yo hablar sobre las operaciones? Las operaciones, de alguna manera, tienen que tener bien claro el alcance que tienen para certificarse en Primus GFS. El alcance me refiero a, ok, yo tengo una instalación que se dedica a esto, esto y esto y esto. Lo tengo bien definido. Pero entonces tengo que yo revisar si realmente soy un candidato para empezar con la implementación de Primus y obtener obviamente la certificación. Les platico, las operaciones en Primus se certifican de manera independiente. Esto quiere decir que si yo quiero certificar una cuadrilla de cosecha, la certifico independiente de las otras 10 que tengo, ¿no? Vamos a pensar que soy una empresa de cortes que tiene 20 cuadrillas de cosecha. Yo voy a obtener un certificado por cada cuadrilla de cosecha. Es una característica que tiene el esquema de certificación, a diferencia a lo mejor de algunos otros, porque, por ejemplo, en el caso de Global Gap, si alguien de ustedes ha escuchado de Global Gap, sabemos que es una certificación que se da por razón social, ¿no? Por productor. Y el productor puede ser que tenga 20 huertas distribuidas en todo el país y el certificado le va a llegar un certificado solamente a su nombre, donde se van a incluir esas 20 huertas. En el caso de Primus, se certifica sí por operación, sí por razón social, pero en este caso por operación, claro. Por operación me refiero a una cuadrilla de cosecha, a una huerta, a un empaque. Si esa persona moral, ese representante legal tiene más operaciones, se certifican cada una de manera independiente. Ahorita van a ver ustedes un poco más este alcance. Luego hablamos del programa, el dueño del programa de certificación. Aquí ustedes ven un logotipo que dice azul. Azul Systems es precisamente el dueño del esquema de certificación de Primus GFS.
Es quien administra todo el esquema de certificación, es con quien nosotros obtenemos la acreditación, la aprobación, nosotros como organismos de certificación, para poder operar, para poder auditar el esquema de certificación de Primus GFS. Y ahora también para poder capacitar a la gente acerca de los mismos esquemas de certificación y sus versiones vigentes. Los organismos de certificación, bueno, los organismos de certificación, en este caso Normich, es un organismo de certificación, en Uruapan hay algunos otros más. Entonces, básicamente, el organismo de certificación hace la función de realizar la auditoría, ¿no? Tomar la decisión de certificación y a través de la página de Azule, que es el dueño del esquema de certificación, se generan todas las cuestiones relacionadas con los certificados. Emisión de certificados, todo se hace a través de la plataforma. El organismo de certificación solo funge como parte de, pues, del proceso, ¿no? Del proceso de certificación. Desde que llega la solicitud, desde que se llena todo como que todo te lleva de la mano hasta que recibes tú la auditoría, tienes todo ya ok para recibir tu certificación o tu certificado por operación. Una entidad de acreditación, bueno, la entidad de acreditación básicamente es aquella que le otorga al organismo de certificación una acreditación o es como avalar que realmente el organismo de certificación tiene la competencia para realizar este tipo de trabajo, para realizar trabajos como organismo evaluador de tercera parte. Eso es lo que somos, ¿no? Entonces, somos un organismo que evalúa pues algunos requisitos, algunos criterios, de acuerdo a lo que establecen algunos de los esquemas de certificación. Los organismos de certificación como Normich, como algunos otros que tenemos en la región o en el país, o bueno, de manera global, operan bajo un sistema de gestión de calidad. Entonces, también nosotros tenemos nuestros propios procedimientos de cómo se lleva a cabo una auditoría, por ejemplo, de cómo se llevan a cabo las evaluaciones, las inspecciones, pero nos basamos básicamente en lo que trae la norma específicamente, ya sea Primus, ya sea Global Gap, ya sea cualquier otra, ¿no? Entonces, el criterio de cumplimiento es lo que dice el esquema. El esquema o los documentos normativos, a esos documentos normativos, toda la gente que le interese de alguna manera conocer cuáles son esos requisitos, tiene acceso a ellos. Entonces, no nos vamos a preocupar quizá a la hora de pensar, yo voy a implementar Primus, pero yo necesito estar segura que realmente estoy implementando lo correcto. No se preocupen, el esquema y la versión es la misma que toman ustedes de la página que la que nosotros tomamos también de la página o de otras herramientas como las que nos otorga el dueño del esquema. Entonces, lo que nosotros revisamos como requisito y lo que ustedes revisan debería de ser lo mismo. Entonces, no deberíamos de a lo mejor preocuparnos tanto porque a lo mejor pido algo que no, o hago algo, o implemento algo que no es lo que realmente marca el esquema. Por último, los distribuidores y minoristas yo creo que juegan un papel muy importante en la implementación, en la certificación del esquema de Primus GFS, porque usualmente son los que marcan la pauta de decirte te compro o no te compro tus manzanas, te compro o no te compro tus zanahorias, porque estás o no estás certificado con el esquema con un esquema reconocido por GFSI. Entonces, si se fijan ustedes aquí en la imagen, en el diagrama, vemos precisamente estas zanahorias en el lado izquierdo. No sé si tengo para señalar, creo que sí. Permítanme. Híjole, no me acuerdo. Sí, en la parte inferior izquierda tiene como un lapicito. Un lapicito inferior. Uh-huh.
Bueno, ¿ven la flechita? Sí, sí, sí se ve. Sí. Ah, bueno, con eso es suficiente, gracias. Normalmente no estoy acostumbrada a esta plataforma. Bueno, vemos precisamente la zanahoria. Del lado izquierdo vemos que se trata, o está tratando de ejemplificar una huerta, un huerto, una plantación de zanahorias y lo vamos a entender como productor primario, ¿no? Un productor primario, una producción primaria, un huerto que se pretende certificar con Primus GFS. Pues esta huerta de zanahorias se puede certificar con Primus GFS. Aquí podemos empezar a tener el primer certificado. Luego, esta huerta de zanahorias tiene un cliente. El cliente posiblemente es un empacador de esas zanahorias, que es esta casita que está aquí. Y esta casita, este empacador puede obtener su propio certificado en Primus GFS independiente del que ya tiene el productor. Entonces, hasta aquí ya tenemos 2 certificados de Primus GFS. Y hasta aquí la cadena de suministro hasta dónde va, se puede entender que está precisamente pues abarcada la parte de la inocuidad, la parte de la certificación. Luego, vamos a pensar, este empaque tiene un intermediario, tiene a lo mejor un comercializador o lo manda a hacer algún puré de zanahoria o lo manda a alguna especie de procesamiento, vamos a pensar que es este cuartito que ven ustedes aquí gris. Entonces, esa instalación adicional o independiente del empaque también se puede certificar en Primus GFS. Esa procesadora, esa congeladora, a lo mejor es una juguera, ¿no? Un sitio donde hace jugos de frutas y vegetales. Entonces, también se puede certificar bajo el esquema de Primus GFS y posteriormente pensamos también que se comercializan solo productos frescos, no necesariamente jugos, no necesariamente algún producto procesado. Entonces, ese producto fresco se va hacia un supermercado, hacia una tienda minorista, no sé. Entonces, esa tienda minorista podría entonces ofrecer un producto certificado con el certificado que se obtuvo desde el sitio de manipulación, desde el sitio de procesamiento. Entonces, es importante que nosotros aquí veamos que ya en este caso, en el caso de Primus GFS, no es posible certificar un comercio minorista, no es posible certificar a lo mejor un supermercado, pero sí es posible que el supermercado o el distribuidor, el minorista, te pida a ti ese certificado de Primus GFS. Entonces, por eso es que juegan luego un papel importante los distribuidores, porque usualmente les platico que Primus GFS es un esquema de certificación que tiene el origen en Estados Unidos, ¿no? Allá tiene la sede, allá tenemos a los dueños del esquema. Entonces, es común que aquellas empresas que te están comprando y que están ubicadas en Estados Unidos, pues encuentren precisamente la necesidad de comprarte solamente productos con certificación específicamente en Primus GFS. A diferencia de otros esquemas que tienen su origen en Europa, en Alemania, y que allá en esas regiones europeas es donde más encuentras productores certificados con algunos otros esquemas. Por ejemplo, estoy hablando del caso de Primus, por hacer una comparación nada más. Entonces, hasta aquí, pues tenemos ya la venta, el comercio de productos inocuos, productos certificados, y bueno, pensando en lo que hablábamos de la iniciativa global, esta GFCI, se estaría cumpliendo el objetivo. El objetivo de estos distribuidores, de estos minoristas, de esos integrantes de esa coalición, se estaría cumpliendo el objetivo porque tenemos un producto certificado desde producción primaria hasta que pues de alguna manera llega al plato del consumidor. Entonces, bueno, esta es más o menos los actores o los actores que intervienen de alguna manera en el... Um,
que intervienen en el proceso de certificación de premios. Perdón, es que estoy acá con la flechita que no la puedo quitar. Avanzo. Bueno, dentro del programa de certificación vamos a ver una introducción muy, como muy resumida, porque nos habla de que estamos teniendo un programa de certificación que establece algunas reglas y algunos requisitos para estos actores de la cadena de suministro, para que estos actores de la cadena de suministro certifiquen sus productos y estos pues sean más confiables al consumidor, más confiables al público en general. Entonces, el estándar de Primus GFS es un programa de certificación y abarca desde producción primaria. Nuevamente aquí se les hace un ejemplo de esa cadena de suministro, empezando por el productor, ¿no? El arbolito ejemplifica a ese productor y esta señora con un sombrero nos dice que es una productora de esas manzanas. Luego quizá estas dos personas que están aquí, una parece que está cosechando el producto y las está llevando este señor a un remolque, a un camión, ejemplifican la actividad de cosecha, que también está dentro del alcance de la certificación de Primus GFS. Se certifican cuadrillas de cosecha, precisamente, o operaciones de cosecha. Luego, posiblemente estas manzanas vayan a ser llevadas a una instalación de empacado o una instalación de procesamiento para hacer jugo. Entonces, aquí en donde vemos la manzana y el juguito, podemos nosotros ver que se puede certificar una manzana de consumo fresco y también se puede certificar un jugo de manzana, de acuerdo al alcance que tenga esa operación. Y al final, bueno, vamos a tener precisamente un minorista, un consumidor, llevando a su casa algún alimento inocuo, algún alimento seguro para su consumo. Aquí abajo ven ustedes un cuadrito que se ve muy pequeño. No me voy a detener mucho en eso porque viene un ejemplo más adelante más grande. Y bueno, nada más comentar que aquí está la página en la pantalla. Vemos la página de Primus GFS, donde podemos descargar todo tipo de documentación, de información relevante a la norma. Ahí encontramos todo, encontramos documentos normativos, los reglamentos, encontramos los requisitos a cumplir para poder obtener la certificación, encontramos la liga para poder ingresar a empezar a hacer mi registro, ¿no? Ya que sé un poquito de la norma, ya que conozco a lo mejor los criterios, ya que sé que mi comprador me lo va a pedir, entonces busco la manera de empezar a registrarme y eso es lo que vamos a ver enseguida. Actualmente, el esquema de certificación de Primus GFS se encuentra vigente en la versión 3.2. Esa versión 3.2 tiene un enfoque de alineación con todos los requisitos GFSI. Vean, ¿no? Lo que les decía. Tiene una alineación también con requisitos que pide FISMA de la FDA y algunos otros aspectos relevantes como pautas de productos de la industria, publicaciones académicas, incluso se hace una consulta. El dueño del esquema hace como una consulta de manera pública con todos los que de alguna manera ostentan un certificado de Primus GFS para saber si hay algunas secciones del esquema que no están suficientemente claras, que no están suficientemente específicas para lo que se pretende pedir o el criterio de cumplimiento no está suficientemente claro. Entonces, cuando se hacen las actualizaciones, se hace precisamente este tipo de consultas a los organismos de certificación, a los productores que ya cuentan con una certificación en Primus, y se trata de agregar cierta claridad para fortalecer algunas secciones de la norma. Entonces, actualmente tenemos la versión 3.2 como una versión vigente para las certificaciones que se hacen en la actualidad. Es importante mencionar que hay 7 áreas fundamentales para las empresas del sector agrícola, más sector manufacturero, más procesadoras de alimentos. Esas 7 áreas fundamentales son estas que ustedes ven en esta tabla. La primera área
el primer área que ustedes ven como SAIA, que son las iniciales de Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria, así es como se tiene este primer módulo. Este Sistema Administrativo de Inocuidad Alimentaria es un módulo que si cualquier operación, ya sea cuadrilla de cosecha, ya sea un productor en campo, ya sea un empacador, ya sea una empresa que se dedica al procesamiento de alimentos, o un cooler, por ejemplo, que hay muchos por aquí en la región de Uruapan, Siracua, etcétera, ¿no? Quieren obtener una certificación, están obligados a incluirlo. Es como el módulo obligatorio para todos los tipos de operaciones que se pretenden certificar con Primus GFS. Y enseguida ya vienen precisamente cuáles les corresponderían a cada uno. Por ejemplo, el siguiente, el módulo 2, es para granjas. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, este no me va a servir para un empaque. Este no me va a servir para el cooler. Este solamente me va a servir para las huertas, para producción primaria, nada más. No incluida la cosecha, porque tenemos un módulo específico para cuadrillas de cosecha o para el corte del producto, ¿no? Luego viene el módulo 3, que es invernaderos. Se pueden certificar invernaderos. Entonces, hasta aquí tendríamos la necesidad. Si yo tuviera un invernadero de tomates ubicado y lo quiero certificar, yo necesito aplicar el módulo 1, SAIA, porque es para todos, y el módulo 3, que es para invernaderos. Y ya, con esos dos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una cuadrilla de cosecha y la quiero certificar con Primus, que es el módulo que sigue? Módulo 1, porque es para todos, y el módulo 4, cuadrilla de cosecha. Dice aquí, es requerido para cuadrillas de cosecha independientes o en conjunto con la granja, invernadero o instalación. Pensemos en algo. Pensemos en que yo tengo un invernadero de tomates. Yo no subcontrato gente para que venga y me coseche. No subcontrato a una empresa de corte, pues. Yo tengo mi propio personal y el propio personal hace la actividad de cosecha. Sí, está bien. Yo lo quiero certificar a nombre de Tomates Felices SADCB. Tomates Felices SADCB es mi invernadero. Mi invernadero Tomates Felices va a obtener un certificado en granja, pero aunque sea el mismo personal, porque es la misma operación, voy a certificar Tomates Felices SADCB como cuadrilla de cosecha. Entonces ya voy a tener todos certificados ahí. Luego viene el módulo 5, que es precisamente para instalaciones y buenas prácticas de manufactura. Nos dice que, bueno, aquí podemos llegar a incluir todo tipo de instalación. Una instalación que manipula alimentos, una instalación que enfría alimentos, una instalación que procesa alimentos, que los corta en cubitos, que las hace ensaladas, que hace jugos, que hace pasteurizados, que hace deshidratados de alimentos. Cualquier tipo de proceso entra en el módulo 5. Nada más que aquí ya hay una cuestión importante a mencionar. Resulta que para las instalaciones, el módulo siguiente, que es el módulo 6, que es HACCP por sus siglas en inglés, análisis de peligros y puntos críticos de control en español, encontramos que el HACCP es aplicable el módulo para todo tipo de instalación y se basa en el Códex Alimentario. Entonces, lo que encontramos en el módulo 6, cuando nosotros pretendamos implementar un esquema de certificación de Primus en una instalación, como sea, la cual sea, como les mencionaba los ejemplos hace un rato, estamos obligados a incluir HACCP. Entonces, yo quiero certificar un empaque de aguacate aquí en Uruapan. Ese empaque de aguacate tiene que aplicar el módulo 1, el módulo 5, el módulo 6 y de manera opcional el siguiente módulo, que es de controles preventivos, que es básicamente un módulo que aún se encuentra como opcional para todo tipo de instalación y se adapta a los controles preventivos que establece la FDA en la ley FISMA. Entonces,
Si yo como productor, como empacador de ese aguacate digo, híjole, a mí me preocupa que de repente la FDA venga y me haga una inspección, porque hace algunos meses, hace algunos años, hubo mucho este rumor de que ya estaban haciéndose inspecciones de la FDA aquí. La verdad es que eso no fue cierto. No hubo realmente alguien que tuviera una inspección. Vinieron, sí hubo unas visitas, pero con la finalidad pues de conocer como el tipo de mercado que tenemos, el tipo de operaciones que tenemos, porque bien sabemos que de la mayor parte del aguacate que se empaca aquí en Uruapan, por lo menos en Uruapan o en Michoacán, pues tiene como destino Estados Unidos. Entonces, de repente ese productor tenía pues esa preocupación, ¿no? De que viniera la FDA, les hiciera una inspección y si encontraba algo mal, les cerrara el empaque. Entonces, este módulo 7 es precisamente para aplicar o estar preparado con los requisitos que establece la FDA en la ley FISMA. Entonces, por eso sigue siendo un módulo opcional. Quien lo quiere aplicar, lo aplica. Quien no, no. Quien lo quiere aplicar, dice desde el registro, dice sí, sí quiero controles preventivos. Ah, bueno, entonces, una vez que dice sí, entonces tienes que cumplir. No es que, pues es que solamente lo puse a ver si cumplía, ¿no? Es que si lo pides, entonces tienes que cumplirlo. Y esa parte del cumplimiento y de los porcentajes lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces tenemos los documentos normativos del estándar de Primus GFS. No les puse la versión porque, bueno, las versiones han cambiado en caso de Primus en los últimos años como que de manera frecuente, pero actualmente tenemos ya un tiempo con la versión 3.2 que no ha cambiado. Les platico yo que por ejemplo, los documentos normativos del estándar más o menos se actualizan cada 4 años, así como de manera ya programada. O antes, si fuese el caso, ¿no? Si hubiera alguna situación, alguna cuestión. Por ejemplo, tuvimos un tema de pandemia. Una pandemia que pues afectó a todo el mundo y que los esquemas de certificación pues no se podían quedar atrás. ¿En qué sentido? Bueno, de repente no podemos ir a algunas regiones, de repente no podemos como que convivir mucho con la gente, no podemos relacionarnos con gente de otras organizaciones, de repente estábamos aislados, de repente todo era virtual, entonces precisamente ese fue uno de los últimos cambios que hubo, una guía para la certificación remota durante la pandemia COVID-19. Entonces, encontramos documentos normativos como regulaciones generales. Esas regulaciones generales nos van a explicar las reglas, todos los pasos que tenemos que cumplir o hacer para lograr la certificación y obviamente una comunicación entre las partes interesadas. ¿Cuáles son esas partes interesadas? Lo hablamos hace un rato. Todos esos actores que de alguna manera intervienen en esa cadena de suministro para lograr la certificación del esquema o del estándar de Primus GFS. Perdón. Dentro de los apéndices de regulaciones, pues encontramos algunas guías, como esa que les mencionaba de COVID. Hay otras guías como para cerrar no conformidades, cómo hacemos, ¿no? Cómo mandamos acciones correctivas. Algunas más informaciones sobre alcance de educación y experiencia laboral. De repente el auditor interesado dice, yo quiero hacerme auditor de Primus GFS, pero no sé con qué debo de cumplir. Hay precisamente apéndices en las regulaciones generales que nos dicen qué tenemos que tener, qué perfil tenemos que tener y con qué debemos de cumplir para hacernos auditores. Lo que sí les puedo decir es que tenemos que estar
siendo parte de un organismo de certificación. Entonces, ahí más bien la orientación, si en alguno de los casos alguno de ustedes tuviera esa intención, hay que acercarnos con algún organismo, hay que pues ver algún tipo de vacante y pues hacernos auditores. Podemos ser auditores independientes, podemos tener la aprobación y de repente auditar para uno, otro o varios esquemas, ¿no? Varios organismos. Tengo entendido, no es el caso de nosotros. Nosotros generalmente somos auditores que estamos de base en Ormich, pero tengo entendido que algunos auditores sí tienen esa opción. Listas de verificación, pues las encontramos, generalmente las listas de verificación es precisamente donde viene el requisito, ¿no? Ahí tenemos el requisito y esas listas de verificación nos sirven para realizar auditorías internas, autoevaluaciones de nuestros propios procesos, de nuestra propia implementación y las listas de verificación utilizadas también por un auditor de un organismo de certificación. Son las mismas, era lo que les decía. No podemos estar pensando en que me va a pedir una cosa diferente el auditor a lo que yo hice o a lo que yo implementé, porque es lo mismo, leemos el mismo documento. A lo mejor la interpretación de esos requisitos es lo que luego nos puede poner ahí en problemas, pero para eso hay que capacitarnos, para eso hay que tomar un curso, para eso hay que tomar un curso con gente a lo mejor experta en la norma, en el estándar, y bueno, de alguna manera creo yo que durante una auditoría no nos debería de ir mal si hacemos o implementamos los requisitos tal cual vienen en los documentos normativos. También hay un documento de preguntas y expectativas y otro que me parece que no viene aquí en el cuadro, que se llama Guías de Auditoría. Ese documento, les quiero decir que tomen nota por ahí, es un documento, Guías de Auditoría, el documento más completo que van a encontrar referente a los requisitos que tiene que implementar un interesado en el estándar. También es el documento que el auditor, y lo digo ahora sí que en mi experiencia, es el documento que yo más utilizo para llevar a cabo alguna auditoría. Si bien ya estamos un poquito más, pues, no sé, relacionados, involucrados con los puntos, con las preguntas, con lo que tenemos que evaluar. Acuérdense que las normas, ninguna norma, ningún estándar se aprende de memoria. Entonces tenemos que consultarlo. Tenemos que tener una base, una guía para consultar lo que estamos evaluando y para que el auditado sepa lo que le estamos evaluando también. Entonces es muy, muy importante. Ya le cambié mucho. Bueno, entonces tengan en cuenta, por favor, perdón, voy a silenciar. Tengan en cuenta, por favor, esa guía de auditoría. Las guías salen igual al mismo tiempo que se emiten estándares o versiones del estándar nuevas. Entonces, con cada versión nueva sale una guía nueva. Y este documento de preguntas y expectativas también nos sirve para implementar, pero yo considero que viene un poco más corta la información, más resumida. Entonces, lo que les recomiendo así ampliamente para implementar el esquema y para obtener las certificaciones que busquen esa guía. Y ahorita voy a ver, creo que más adelante viene alguna referencia de la guía. Y si no, al final les puedo yo mostrar dónde las pueden descargar. Eso sí quisiera hacerlo antes de que termine mi participación. Bien. Bueno, les hablaba hace rato de los alcances. La operación o el interesado en obtener una certificación en Primus GFS debería de conocer el alcance de certificación que tiene, según su tipo de operación, según su tipo de producto, cultivo o producto en general, y conocer más o menos los alcances. Estos alcances están definidos por GFCI. Si ustedes se fijan, tenemos el primer alcance, el P1,
y el nombre de la categoría es cultivos de plantas. Y entre paréntesis aclara que no sean granos y que no sean legumbres. Entonces, el tipo de operación que cae en este alcance son granjas, todas las huertas de producción primaria, invernaderos y cuadrillas de cosecha. Aquí está mucho de lo que nosotros venimos precisamente a revisar en este espacio, ¿no? En esta plática. Ejemplos de productos: cultivo o cosecha de plantas que no sean granos y legumbres, incluyendo productos hortícolas e hidrófitos para alimentos, almacenamiento en granja de plantas que no sean granos y legumbres, incluyendo productos hortícolas e hidrófitos para alimentos. Entonces, vamos aquí necesariamente a pensar en que el alcance B1 es únicamente para aquellas granjas, producción primaria, y en todo caso, cuadrillas de cosecha de plantas. Alcances de certificación en B2. En B2 también encontramos precisamente cultivos, pero ahora sí, para cultivos de granos y legumbres. El tipo de operaciones en el alcance es exactamente el mismo: granjas, invernaderos, cuadrillas de cosecha, y algunos ejemplos son cultivos o cosecha de granos, legumbres para alimentos, almacenamiento en granja de granos y almacenamiento de legumbres para alimentos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos granos como ejemplo y el cultivo de, por ejemplo, estos chícharos o algún otro tipo de legumbre que pudiésemos o tengamos el interés de certificar. B3, ya estamos hablando de manejo preproceso, ¿no? Manejo preproceso de productos vegetales, nueces y granos. Centros de almacenamiento y distribución, cuarto frío, almacén en frío y empaque. Entonces aquí ya nosotros podemos pensar en que un cooler donde se enfrían las berries, por ejemplo, los arándanos, las zarzamoras, las frambuesas, entrarían dentro de este alcance de certificación. Centros de almacenamiento, de distribución, un cuarto frío o incluso un empaque. Aquí nosotros vemos una, déjenme ver si puedo resaltar. Vemos, por ejemplo, un tema de clasificación de frutas y hortalizas, donde se almacenan, donde se limpian, donde se lavan incluso. Entonces, el mango, hablando del mango, los empaques de mangos son instalaciones donde se clasifican, pero también hay lavado, también hay enjuague, también hay una selección, también hay una clasificación. Recorte ya no, porque estamos hablando de solo empaque, ¿no? Pero a lo mejor donde se hace el jugo, donde se hace a lo mejor el deshidratado de mango, entonces a lo mejor ahí vamos a tener un recorte, un enfriamiento, un encerado, no sé, cualquier otro proceso lo encontramos en B3. Pero es importante mostrar que en este alcance tiene que ser una manipulación que no transforme significativamente el producto de su forma original al momento de la cosecha. Entonces, pensando en eso, ¿qué no transforma significativamente? El lavado, a lo mejor un cepillado, a lo mejor el recorte, pero solamente del pedúnculo, porque a lo mejor el procesamiento ya, como lo que les decía, un deshidratado, un partido en cubos o un jugo, lo vamos a encontrar en un alcance más adelante. Ingeniera, hay una pregunta, no sé si gusta responderla o la anotamos para el final. A ver, ¿cuál será? El ingeniero Carlos dice una duda: ¿se certifica la cuadrilla o la empresa de cuadrillas de cosecha? Si tengo 10 cuadrillas, ¿serían 10 certificados o un certificado para todas? Es un certificado para cada una de las cuadrillas, Carlos. Se certifica la empresa, sí, la razón social, pero se está emitiendo un certificado para cada una de las cuadrillas, si es que tú la tienes por operación, pero va a depender mucho de cómo tú lo registres. Pensamos en que tú quisieras registrar tu razón social y quisieras incluir solo un certificado. Aquí tendríamos que
que registrarla solamente como una cuadrilla de cosecha. Pero aquí lo más recomendable es que se incluya como operación, cada cuadrilla como una operación. Y así es como emitimos los certificados actualmente. Al final, vas a ver un ejemplo precisamente de una empresa aquí en Uruapan que se certifica así, su razón social, pero aparece en el certificado operación 1, operación 2, operación 3. Entonces sí serían 10 certificados si fuese de esa manera. Gracias, ingeniera. También se da con esa respuesta a Jocelyn Mejía. Gracias, adelante. Avanzo entonces. Sí, es que ella preguntaba de lo mismo. Ah, ok, perfecto. De todos modos, lo vuelvo a retomar cuando veamos el ejemplo del certificado. C2, aquí ya estamos hablando de procesamiento de productos vegetales perecibles. El tipo de operaciones es únicamente la procesadora. Y estamos hablando ya aquí de jugos, de granos, de nueces, legumbres, y estamos hablando de una transformación significativa del producto de su estado original. Entonces ya la parte de pasteurización, un prensado, un congelado, un envasado al vacío, un pasteurizado, pues obviamente lo vamos a encontrar ya como C2. Viene C3, nuevamente procesadora, pero aquí estamos hablando de procesamiento de productos animales y vegetales perecibles, o sea, productos combinados. Una ensalada de arrachera, ¿no? De repente vemos en algunas tiendas, por ejemplo, no sé, por mencionar alguna tienda ahorita, un Sam's, un Costco, que de repente vas a la parte de los alimentos enlatados y podrías encontrar de repente esa ensalada de arrachera, ¿no? Entonces trae vegetales, pero también trae la proteína, la carne. Entonces, básicamente, estas operaciones que hacen ese tipo de productos son los que se certificarían bajo el alcance C3. C4, procesamiento de productos estables a temperatura ambiente. Por ejemplo, aquí encontramos productos alimenticios de cualquier origen, pero que son almacenados y vendidos a temperatura ambiente, incluidos alimentos enlatados, alimentos de mascotas estables al ambiente, y donde se realizan algunas actividades como llenado aséptico, horneados, embotellados, elaboración de cerveza, algunos enlatados. Entonces tendríamos que ver únicamente más bien el tema. En el C3 o de orientación con nuestro organismo de certificación, que es quien Hola. Se escucha, ingeniera Tuli. Tenemos un problema de conexión, pero ya se escucha bien. Sí, es que me llegó un mensajito y creí que ya se había perdido. Gracias. El último alcance que revisaremos, pues, es el G. Vean que es servicios de almacenamiento y distribución para alimentos. Únicamente aquellos lugares donde se almacenan productos. No se les hace ninguna manipulación. Y aquí se deberían de excluir actividades de embalaje con etiquetado. O sea, no se les coloca nada. Únicamente sirven para el almacenamiento. El caso de los termos, de algunos termos que sirven de transporte y de al mismo tiempo refrigeración, podrían optar por la certificación en Primus. Yo hasta ahorita, la verdad es que desconozco y completamente desconozco si algunos de los termos que, por ejemplo, se llevan el producto de aguacate, de aquí de los empaques de Uruapan, cuentan con la certificación bajo los alcances G. La verdad es que creo que no, porque en realidad nunca ellos compran el producto. O sea,
brindan un servicio únicamente, lo brindan a los empacadores, pero nunca es propiedad de ellos el producto, entonces no tendría sentido. Más bien sería para aquellas empresas que tienen sus propios transportes y que además el comprador pues te está exigiendo que toda la cadena, incluido el transporte, esté certificado bajo algún estándar de certificación GFCI. Bien, vamos entonces a pasar ahora al proceso de certificación. Dentro del proceso de certificación encontramos que para productos del campo, o sea, aquellos productos o cultivos que aún están en el árbol, vamos a decirlo así, en el árbol o en la planta, es indispensable que durante la auditoría el producto se encuentre presente, ¿no? Que no esté en floración, que no esté a lo mejor iniciando la brotación, iniciando el brote. El producto debe de estar en producción, o sea, la planta o el árbol debe estar en producción. Deberemos nosotros, auditores, de observar el producto para los que se encuentran en campo. Si vamos a pensar que yo, dentro de mi alcance, decido que voy a certificar, vamos a decir, calabacitas, y voy a certificar pepinillos, esos baby, ¿no? Que luego los encontramos en escabeche, en las tiendas, así. Pepinillos y calabacitas, por a lo mejor el parecido que hay y que son luego de la misma familia y tienen el mismo proceso de producción en campo y posteriormente quizá en alguna instalación. Como son procesos similares, podríamos considerar que a lo mejor durante la auditoría no haya calabacitas por observar, pero sí haya pepinillos. Entonces yo puedo observar los pepinillos, su producción, su cosecha, evaluar todo e incluir ambos al certificado, porque son procesos similares. Se va a considerar en el informe claro que no se observaron las calabacitas, pero que por ser los mismos procesos se incluye en el certificado y va a tener la misma validez. El certificado tiene una validez anual. Más adelante lo vuelvo a comentar. Ahora, para productos de una instalación, ya olvidamos un poco los de campo y nos vamos a la instalación. Lo mismo, si nosotros vamos a auditar peras y manzanas, resulta que las peras y las manzanas tienen un proceso similar de manipulación. Una de las dos tiene que estar en operación, en funcionamiento. Nosotros tuvimos o tenemos algunos clientes de peras y manzanas donde de repente en la temporada en la que nosotros íbamos a auditar porque están fuera del país, entonces de repente en esa temporada nada más había peras o nada más había manzanas. Entonces solamente observamos o las peras y las manzanas, pero ambos productos están incluidos en el informe y en los certificados. Tenemos que demostrar algunos aspectos. La verdad es que les digo, un esquema de certificación explicado de manera completa, pues no es posible en 2 horas, ¿no? Hay algunos requisitos adicionales específicos que tendríamos que tomar en cuenta, pero básicamente, de manera muy general, tendríamos que observarlo durante la visita del auditor. Bien, nosotros ya más o menos tenemos un panorama de lo que es Primus, sabemos para qué nos va a servir, para qué es el esquema, qué podríamos certificar con Primus hasta ahorita, productos en el campo, productos en una instalación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si yo soy un interesado ahorita después de este curso? Yo digo, me interesa conocer del estándar, voy a descargar los documentos normativos. Ahorita les voy a enseñar cómo. Ahora quiero saber con qué organismo me voy a certificar, ¿no? ¿Quién va a ser mi organismo? Bueno, voy a ubicar a Normich y voy a solicitar la información. Pero primero, seguramente cuando tú te contactes con Normich, con algún otro organismo, te va a decir, tienes que llenar una aplicación. La aplicación la hace o la elabora completamente el solicitante. Sí te puede apoyar el organismo, te va guiando, claro, pero toda la información que tú llenas es información, pues propia, ¿no? Propia de cada empresa.
¿Qué incluye? Datos de la organización, contactos, cuáles son los sitios que tú pretendes certificar, productos, periodos, temporadas de producción del producto, el idioma que tú necesitas en todo el proceso de certificación, el país al que tú pretendes enviar tu producto, si es que lo pretendes comercializar fuera de México. Y en este caso, saber si estás consciente de que puede haber auditorías no anunciadas y obviamente auditorías anunciadas que tú las vas a programar. Por ahí veo, creo que mensajes en el chat. Sí, había una pregunta. Si quieren de una vez. Sí, ok. Fermín, él dice que es asesor técnico de una unidad de producción de lima persa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Capacitar y posterior la certificación de cuadrilla de cosecha? Así es. Lo primero que tenemos que hacer, Fermín, es conocer los documentos normativos, conocer los requisitos, implementarlos y posteriormente solicitar con el organismo de certificación, obviamente ya el apoyo para obtener la visita, ¿no? Ahorita les platicaba más atrás dónde podríamos descargar los documentos normativos y les comento que al finalizar la presentación los voy a llevar a la página de de Primos y vamos a ver dónde descargarlos. Les voy a enseñar también la guía, que es precisamente algo que te va a ayudar a ti a saber que antes de que tú pienses en hablarle al organismo, tienes que tener ya implementada la norma. Ahora, hay dos cosas importantes a mencionar. El organismo de certificación no te apoya en la implementación. El organismo de certificación, tú le vas a hablar, o sea, nosotros nos hablas hasta que ya estés listo, hasta que ya conozcas la norma, hasta que ya hayas implementado los requisitos. Hay empresas que se dedican a la asesoría, que te pueden ayudar en todo el proceso. Lo que yo les puedo decir es que por lo menos el día que tú recibas esa auditoría, tienes que mostrar, en una auditoría inicial, tienes que mostrar por lo menos información de 3 meses anteriores de implementación, o sea, registros, implementación de 3 meses anteriores. Entonces, por lo menos pensar en que empiezo hoy y hasta 3 meses voy a empezar la comunicación con mi organismo de certificación porque ya estoy listo, ¿ok? No sé si esto ayude un poquito a... Y bueno, tú dices capacitar, hacer las capacitaciones, eso va precisamente implícito en los requisitos de la norma. No sé si eso ayude a aclarar tu duda. Gracias, ingeniera. Miguel. Perdón, no escuché bien. Hay otra pregunta que dice, bueno, de Miguel. Entonces, si no se tiene producción en campo, ¿no se puede solicitar la auditoría hasta que la planta se esté produciendo, si es solo un cultivo? Así es, Miguel, ¿verdad? Sí, Miguel. No puedes solicitar la auditoría hasta que la planta esté en producción. Es común que luego de repente acaban de hacer la plantación y apenas están los brotecitos y quisieran que ya se tuviera la certificación. No se puede porque nosotros no certificamos como tal la plantación, certificamos el producto. Entonces, tú vas a decir, quiero certificar mis calabazas, pero si no hay calabazas todavía, no las podemos certificar. Entonces, aunque no incluyas la cosecha, pero el producto tiene que estar presente al momento de la auditoría. Dice Nayeli, se deben tener análisis de ambos productos, aunque solo uno esté visible al momento de la auditoría. Me refiero a los productos, sí. Esta parte también ustedes la ven ya implícita en los requisitos, Nayeli, pero sí, o sea, la parte documental la tienes que tener en cumplimiento para ambos productos, para ambos. Bueno, voy a avanzar y si quieren, por favor, guardarme el resto de las preguntas para ahora sí al final, por favor. Bueno, miren, aquí está la página de Primos GFS. En esta página o en esta, vemos la liga para ingresar a la página.
Lo primero que encontramos pues es un menú de opciones, ¿no? Les encerré o les coloqué o les puse la señal en rojo de este lado derecho para que vean ustedes que aquí es donde ustedes tendrían que irse para llenar o empezar a llenar la aplicación. Ustedes le dan clic al registro del auditado y los va a dirigir a estas ventanas. La primera ventana, que es la que ven más arribita, esa primera ventana, lo primero que te pregunta es, por favor, marque una de estas dos opciones. Nueva empresa que quiere auditar Primus GFS o una compañía que cambia de organismo de certificación. Empresa que regresa o que ha solicitado el regreso de un organismo de certificación a otro. Entonces, posiblemente sea una empresa nueva para el organismo de certificación. Le vamos a dar clic en la que nos conviene. Si nosotros somos un un productor, una operación que se va a certificar por primera vez, obviamente el clic va a ser donde dice nueva empresa que quiere auditar Primus GFS. Luego, nos olvidamos de lo demás porque seguramente ya no nos concierne y nos va a abrir otra ventana. Entonces vamos a seleccionar el organismo de certificación con el que vamos a pretender trabajar. Aquí está, elija su organismo. Y luego viene información, precisamente la información que yo les decía que tiene que llenar cada empresa solicitante. Nombre de la organización, nombre del representante legal, nombre del responsable de inocuidad que va a estar a cargo de toda la implementación, apellido, posición, correo electrónico, número de teléfono, toda la información que te pida la aplicación. Aquí obviamente no se me despliega mucha más información porque yo no estoy agregando algo real, ¿no? Solamente es como el ejemplo para que ustedes vean las ventanas que se abren. Si nosotros damos inicio, nos va a dirigir a una área o una página donde vamos a tener que generar un usuario y una contraseña. Entonces vamos a generar ese usuario y ahora sí vamos a empezar a meter todos los datos que les decía hace 2 diapositivas. El producto, el tiempo, el periodo de producción, el cultivo, si son uno o más cultivos, el tipo de alcance que tú tienes que tener, si es B2, por ejemplo, si es C3, si es una procesadora, si es un transporte. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que llenar en la aplicación. Una vez llena la aplicación, el organismo de certificación usualmente se encarga de todo lo demás. O sea, se encarga de programarte la auditoría, de decirte, ok, tienes asignado este auditor para tal día, espéralo, y se lleva a cabo la evaluación. Después de la evaluación del auditado, todos los pasos que vienen adelante, que enseguida los vamos a revisar, son responsabilidad tanto del auditor que te evalúa como tuya, ¿no? En caso de que tuvieras que hacer acciones correctivas. Por ahí viene ahora el proceso de certificación, empezando en la ejecución de la auditoría. Nosotros tendríamos que auditarlo siempre con la versión vigente, con la versión más actual, en base a un alcance definido, con módulos aplicables y que no sea más de 3 años consecutivos el mismo auditor el que los esté evaluando. Por ejemplo, yo no puedo ir 4 veces seguidas, o sea, la 4ª vez ya no podría ir yo a la misma empresa año con año, ¿no? Entonces sí tendríamos que hacer esta rotación. Les platico que aquí en Normich, en el organismo de certificación, la frecuencia pues la bajamos un poco más, por lo menos la 2ª vez sí puedes, pero ya la 3ª vez ya no. Entonces sí son como aspectos pues ya internos que maneja cada organismo de certificación. Las posibles respuestas a las preguntas de cada módulo se enumeran en este cuadro. Fíjense que los requisitos para muchos estándares de certificación van desde decir cumple o no cumple y ya, ¿no? Cumple o no aplica. Para Primus GFS es diferente. Para Primus GFS encontramos estas posibles respuestas. Conformidad total,
el criterio es que se cumple con todo lo que pide el requisito, ¿no? Todo lo que trae el requisito en la norma se cumple y le ponemos conformidad total a requisito por requisito, o sea, numeral por numeral. El siguiente, deficiencia menor. Puede ser que tengamos deficiencias menores con el criterio de conformidad de esa pregunta. Podría ser que de 3 cosas que te está pidiendo el criterio de cumplimiento, tú tengas solamente 2, te falte una, entonces lo vamos a marcar como una deficiencia menor. Deficiencia mayor. La deficiencia mayor es tener deficiencias importantes respecto a lo que marca la pregunta, después de respecto a lo que pide el requisito o el criterio de cumplimiento. Entonces, si te pide 3 cosas y solamente tienes una, entonces es una deficiencia mayor. No conformidad. Bueno, simplemente no tengo nada de lo que me pide ese criterio de cumplimiento. Nada. De 3 cosas que te pide, las 3 no las tienes. Entonces yo marco no conformidad en la pregunta. Y la última, pues, es la opción de colocar no aplica, porque algún requisito descrito en la norma, simplemente no haces esa actividad, no haces no tomas esas medidas o simplemente no está dentro de tu alcance. Por ejemplo, de repente en la norma, en un empaque, podría decir, cuando se lava el producto y se encera el producto, bueno, estoy con aguacate, mi producto es aguacate. Esos requisitos de lavado y encerado simplemente no me aplican. Algo así. Ahora, para cada una de estas posibles respuestas hay una puntuación. ¿Qué es esto? Una puntuación nos dice este sistema de puntuación que para la conformidad total, la máxima puntuación que se otorga por pregunta son 15 puntos. Para una no conformidad, pues obviamente la máxima puntuación que se otorga son 0 puntos, pero va bajando en función de qué tipo de respuesta hayas colocado. Para una pregunta que su valor es de 15 puntos, si es conformidad total, pues le doy los 15. Si es deficiencia menor, te dan 10. Si es mayor, te dan 5, hasta 0, ¿no? Pero hay preguntas que valen 10, hay preguntas que valen 5, hay preguntas que valen 3. Entonces, bueno, pensemos, ¿no? Tienes varias deficiencias, pero casi todas las deficiencias que tuviste son en preguntas que valen 3 puntitos. Bueno, ahora sí que la puntuación no va a ir bajando tanto. ¿Y por qué les hablo de puntuación? Porque hay un cálculo de puntuación por módulo y por operación que tenemos que cumplir para obtener la certificación, obviamente, ¿no? Hay 2 cálculos para cada auditoría importantes que tenemos que tener en cuenta. Puntuación por módulo auditado. Recordemos el caso del empaque, un empaque de aguacate. En los módulos aplicables decíamos que teníamos que aplicar el módulo 1, el módulo 7 y el módulo 1, el módulo 5, el módulo 6 y posiblemente el módulo 7, si tú quisieras, ¿no? Acuérdense que era el de cumplimiento con FDA. Entonces, supongamos que estamos teniendo, vamos a ver si puedo dibujar, no crean que soy muy buena en esto, pero... Lo intento. El módulo 1, el módulo 5, se borra. Este lápiz mágico, ya vi. El módulo 1, sí se borra. Bueno, el módulo 1, el módulo 5, 5, el módulo 6 y, ¿por qué no? Yo quiero incluir el módulo 7 en mi alcance. Entonces, esos son los módulos que tengo. Con cada uno de estos módulos yo tengo que alcanzar una puntuación mayor a 85%. Aquí lo tenemos. Después de que yo termine la evaluación, mi auditor termina la inspección, todo completo, se concluye todos los puntos
que se evalúan. Entonces yo tengo más del 85% en cada una. Pero resulta que sí me marcó algunas deficiencias. Entonces tengo la necesidad de enviar acciones correctivas al organismo de certificación. Resulta que para esta versión, y es importante mencionarlo, para esta versión 3.2 ya es obligatorio enviar acciones correctivas de todo lo que se te marque. Puede ser que con el envío de acciones correctivas tu porcentaje aumente un poco, pero puede ser que definitivamente lo que envíes no sea suficiente y bueno, ya lo enviaste, pero no cumple. Entonces te quedas con el porcentaje que tenías. Esto es para cada módulo auditado. Pero ahora nos vamos a otro cálculo, el más importante. El cálculo para la auditoría y puntuación total de la auditoría. ¿Por qué es el más importante, creo yo? Porque resulta que si yo no tengo cumplimiento de más del 85%, lo estoy marcando aquí, se va a borrar. Si no tengo el cumplimiento de más del 85% a nivel general, o sea, después de que yo sumé el porcentaje del 1, del 5, del 6 y del 7, y el promedio fue 84%, resulta que yo ya no me puedo certificar. Ahí ya no puedo ir a certificarme, ya no puedo ni enviar acciones correctivas. Bueno, eso luego de repente es un acuerdo con el organismo, ¿no? Sí, recíbemelas para que me las revises, aunque vuelva nuevamente a hacer todo el proceso. Pero entonces, volvemos acá. La puntuación total de la auditoría, al final, cuando terminas la evaluación, tendría que ser mayor al 85 para poder enviar acciones correctivas. Pero si tú quisieras obtener ya el certificado después de revisadas las acciones correctivas, después de esta revisión, entonces tienes que lograr más del 90% de cumplimiento para obtener la certificación. No puedes tener menos. Con 89% de cumplimiento no es posible obtener la certificación. 90 o más es necesario para que obtengas un certificado por operación. 30 días son el tiempo más o menos requerido para que tú subas acciones correctivas al sistema. Les decía más temprano, todo después de la evaluación es directamente al sistema. Entonces, en un tiempo aproximado que creemos que es más o menos el promedio que tenemos, a partir de que recibes la evaluación del auditor hasta que envías acciones correctivas, te las revisan y todo, más o menos en 45 días podrías tú obtener un certificado de premios GFS. De acuerdo a cómo te haya ido, de acuerdo a cómo subas las evidencias de acción correctiva en tiempo y forma, de acuerdo a lo que te esté marcando tu evaluador. Pero entonces esta parte es importante que la tengamos muy, muy en cuenta, el tema de los porcentajes, porque sí es un tema que de repente ocasiona algunos conflictos en las empresas por no llegar a los porcentajes y porque no estamos informados de que así debe de ser, de que tengo que cumplir con un criterio. Y bueno, vamos a ver algo muy, muy importante para el esquema de certificación, algo que tenemos que dejarlo súper claro y cómo se evalúa, cómo se debería de evaluar según lo que dice el estándar. Las fallas automáticas. Hay requisitos en todas esas normas, requisitos que pueden tomarse o pueden manejarse como falla automática. Ya están establecidos cuáles son esos requisitos. ¿Qué es una falla automática? Una falla automática es una puntuación de 0% en todo el módulo correspondiente o en toda la auditoría correspondiente. Si se marca una falla automática en alguno de los módulos correspondientes, la auditoría se reprueba, se puede decir, ¿no? Ejemplos de falla automática. En campo, encontrar heces fecales en el producto, en el cultivo, encontrar heces fecales de animales silvestres, pero obviamente encontrar heces fecales de personas, pues también lo es, ¿no? La diferencia aquí es que posiblemente uno sea más estricto que lo otro.
Si tenemos o encontramos heces fecales en el campo, podríamos empezar a investigar e indagar un poco más. Entonces en este campo no hay baños. O qué es lo que está pasando, la gente no está capacitada. Si no encontramos sanitarios, también es una falla automática. Entonces, hay ciertas preguntas de la norma que te marcarían o que se marcaría falla automática. Algo que tenemos que tener en consideración de las fallas automáticas. Cuando se trata de un contaminante como las heces fecales de algún animal, de algún perro, de algún animal silvestre o doméstico en el campo, cuando no están directamente en el producto, tendríamos que buscar una falla automática sistemática. Esto quiere decir que la falla se repita y se repita y se repita, por lo menos más de 2 veces. Ya lo encontré aquí, sigo caminando, me lo vuelvo a encontrar, es una falla automática. Porque estás viendo que no es un evento inusual, no es algo que se le salió de control, que fue en ese momento que no lo pudieron arreglar, sino que estamos teniendo un problema de control de plagas o de ingreso de animales al terreno, etc. En empaque, algo similar pasa con este tema de las plagas, pero por poner otro ejemplo, el caso de algunos documentos, en documentación también se podría marcar falla automática. Por ejemplo, un análisis de peligro que te pide HACCP y que no lo tienes completo. No estás considerando varios de las etapas del proceso que deberían de estar en un análisis de peligro. Es falla automática porque es una puntuación o cualquier deficiencia de puntuación en ese requisito es falla automática y así te lo marca el requisito. Entonces, pasan las fallas automáticas. Desafortunadamente, sí nos ha tocado marcar varias. Las empresas, pues, no es lo que quisieran porque, ¿qué pasa? Simplemente se reprueba la auditoría y tú tienes que volver a iniciar otro proceso de auditoría, volver a pagar, volver a recibir la auditoría, o sea, todo nuevamente. Hay algunas circunstancias también especiales que pueden reprobar la auditoría y no son precisamente una falla automática. Por ejemplo, que el auditor detecte fallas ilegales, actos, amenazas físicas al auditor, algún intento de soborno, falsificación de documentos o algún problema que consideres grave de seguridad alimentaria. Para el tema de acciones correctivas, les decía yo que son pues precisamente más o menos estos 30 días los que te da el organismo de certificación, 30 días naturales para cerrarlos, para subirlos a la plataforma y que el auditor te los revise. A partir de ahí, tú esperas el dictamen y esperas que tu porcentaje de cumplimiento haya subido, que estés por arriba del 90 y en lo posible con el 100 y te puedan generar ese certificado que estás esperando, ¿no? Y miren, aquí está precisamente el ejemplo de lo que les platicaba. Son certificados, sí son empresas que ustedes, por ejemplo, pueden de repente conocer, pero son certificados que pueden estar de manera pública en la red, ¿no? En las páginas de Primus. Aquí tenemos una razón social y si ustedes alcanzan a ver, no sé si lo alcancen a ver así como se ha de ver muy chiquito si yo lo veo pequeño. En la operación, abajo de la organización aparece la cuadrilla y dice cuadrilla 4. Entonces, este certificado solamente le corresponde a la cuadrilla 4 de todas las que tiene la organización. El ejemplo de un certificado en instalación de empaque, pues es precisamente la organización y posiblemente la operación se llame de otra forma, ¿no? Puede ser que yo diga, Mangos Felices es mito, no sé, algo así. Entonces, estoy refiriéndome a la misma organización, pero a diferente operación, pero el certificado va a salir por operación. Si se fijan ustedes aquí, pues tenemos más información acerca del certificado. Por ejemplo, la puntuación preliminar de la auditoría, esto sí aparece. Terminas la auditoría, te dejan un informe preliminar y ahí tienes un porcentaje preliminar. En este caso se tuvo un preliminar de 98 y después del envío de acciones correctivas, de corregir algunas cosas, un 100%. En el otro caso, un 94 antes, un 98 después.
Por eso se emitieron los certificados. Y en medio encontramos la vigencia, una validez de 1 año, del 24 de abril del 2022 al 23 de abril del 2023. Y en el caso de acá, de junio 22 a junio 23. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar ahorita en un momento al espacio para las preguntas. Quisiera antes mostrarles un poquito de lo que somos, de quiénes somos. Es una empresa que está constituida desde 1998 como un organismo de certificación a partir del 2017 para esquemas de certificación de inocuidad alimentaria, de prácticas laborales y de sostenibilidad. Tenemos una unidad de inspección dentro de toda la empresa. Además del organismo de certificación, hay una unidad de inspección de sanidad vegetal y de calidad. Hay un laboratorio de pruebas para inocuidad alimentaria donde tenemos el alcance ahorita para, la verdad es que bastantes tipos de pruebas que podrían ustedes solicitar cotizaciones, preguntar a través de cualquiera de nosotros, cualquiera de los colaboradores. Y obviamente nosotros los dirigimos con las áreas adecuadas, ¿no? Yo estoy en el organismo de certificación propiamente. Algunos proyectos en puerta, como empezar a auditar SMETA, una certificación orgánica también, por la necesidad que hay, pues obviamente en la industria, ¿no? Y bueno, aquí les dejo algunos de nuestros contactos. Tenemos ahí el laboratorio de ensayo, la unidad de inspección y el organismo de certificación. Ahorita por ahí en el chat les voy a colocar un correo electrónico de nosotros, del organismo de certificación, para que cualquier duda, cualquier cuestión que pudiera estar relacionada con un productor que esté interesado en obtener certificaciones, la podemos ver sin ningún problema. Pueden hacerme llegar los correos que ustedes gusten. Yo voy a tratar de dar la respuesta a todos. Y bueno, esto es todo de la presentación. Ahora sí quisiera responder algunas de sus preguntas. Gracias, ingeniera. Si me pasa alguna pregunta, por favor de volverla a enviar, porque pues sí, ya hay varias. A ver, Adriana Martínez pregunta, buen día, tengo, bueno, una pregunta. ¿Hay algunos organismos que no están acreditados por la EMA, pero emiten un escrito de Primus que dice que el certificado que expide tiene la misma validez? ¿Qué tan confiable es y qué diferencia tiene? Mira, la confiabilidad va a depender de tu comprador, por ejemplo, de tu cliente, ¿no? Muchas veces el cliente es el que te pone la pauta y te dice, ¿sabes qué? Necesito un certificado por un organismo de certificación acreditado. La verdad es que los organismos de certificación que no están acreditados, considero yo que no son confiables. O sea, desde el punto de vista, no en función de lo que hacen y de lo que los procesos que realizan, sino más bien a la hora de que tú quieras, obviamente mostrar ese documento como parte de tu cumplimiento. Entonces, muchas de los esquemas de las ISOs, por ejemplo, necesitan que tú tengas una acreditación vigente y con eso puedas demostrar que pues eres competente para realizar las actividades que tú estás vendiéndole al público. Entonces, considero yo que un escrito como el que tú mencionas puede darte problemas en algún momento, principalmente con pues ahora sí que con el cliente, con los compradores, con el mercado. No lo considero adecuado. Es importante que nosotros tratemos de dirigirnos. Hay muchos organismos de certificación con una acreditación vigente, válida, y pues obviamente que nos dan confianza, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión. Muchas gracias, ingeniera. Jorge Uriel. Al respecto. Gracias. Jorge pregunta, si los ciclos de cultivo son breves y duramos los 45 días para el certificado, ¿ya no podríamos exportar?
Como que pierdo tu audio, como que se corta. A ver, ¿ahí me escucha, ingeniero? Ahí te escucho bien. Gracias. Jorge pregunta, si los ciclos de cultivos son breves y duramos los 45 días para el certificado, ¿ya no podríamos exportar? Mm, si los ciclos de cultivo son breves, duramos los 45 días para el certificado. Sí podrían exportar, pero hasta que tuvieran producto, porque la vigencia del certificado dura un año. Tenemos esos casos, ¿eh? O sea, por ejemplo, tú inicias tu proceso de auditoría a inicios de agosto, ¿no? A inicios de agosto, te tardas esos 45 días para obtener el certificado y resulta que cuando ya lo tienes, ya no tienes producto, pero el año que entra lo vas a tener y va a estar cubierto dentro del año que tiene vigencia tu certificado. Entonces, más que los 45 días que te tardas en que se te emita un certificado, más bien lo que tienes que aquí considerar es la vigencia del certificado. Y pues obviamente los tiempos de producción, eso sí lo tienen ustedes que contemplar. Y bueno, perdón, otro comentario final para Jorge. Más que exportar, o sea, tú puedes exportar siempre, ¿no? O sea, mientras tengas quien te compre y tengas la facilidad de exportar. El esquema de certificación no es una limitante para que tú exportes o no, más bien es para que tú vendas tu producto como un producto certificado. Eso es más bien el enfoque. Ahora sí, la siguiente, por favor. Gracias, Brenda. En caso de una falla automática, ¿cuánto tiempo debe de pasar para volver a iniciar con el proceso para otra auditoría? Mira, Brenda, no hay un tiempo. La verdad es que no hay un tiempo definido en las regulaciones. Te platico lo que hacemos en Ormich. En Ormich, si hay una falla automática relacionada con inocuidad, tratamos de que ahora sí que si el cliente quiere seguir con nosotros auditando, porque también ese es otro tema, o sea, puede ser que tú recibas una falla automática por un organismo y digas, no, yo no quiero trabajar más con ellos, ¿no? Y me voy con otro. Ok, si te vas con otro, en cualquier momento lo puedes hacer. O sea, no hay un reglamento. Pero si sigues con el mismo organismo, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ayudarte a que tú resuelvas el problema que tienes, a que hagas acciones correctivas y a que en un tiempo considerable y prudente digas, ok, ya lo hice, ya lo corregí, ya no voy a tener este problema, te vuelvo a pedir la auditoría. Les voy a platicar de un caso. Tuvimos un caso donde se marcaron dos fallas automáticas de manera consecutiva, ¿no? Por este tema precisamente, porque si no le damos tiempo a si no llegamos a tiempo, o sea, si no le damos tiempo para corregir algo, simplemente lo vamos a volver a encontrar, o sea, se va a volver a descubrir en una siguiente auditoría. Muchas gracias. Miguel, buen día. Si, por ejemplo, en el módulo 1 saqué 80 y en los otros módulos 5 y 6 saqué 100, ¿aún puedo presentar acciones correctivas? Ya que en un módulo saqué una baja calificación. Sí, esto es posible porque estás teniendo una calificación por encima del 85 a nivel global. Ingeniera Karina, ¿nos escucha?
Sí los escucho, como que los perdí, ¿verdad? Sí, al parecer alguna falla ahí en la red, pero al parecer ya, ¿Ya? ya está. Estaba con esa pregunta del porcentaje de cumplimiento para poder enviar acciones correctivas y la respuesta era que sí, si tienes un porcentaje global del 85% o más. Gracias, ingeniera. El ingeniero Carlos. Al certificar las operaciones, ¿se certifica el nombre de jefe de cuadrilla o eso no importa? Sería la operación aunque cambie la cuadrilla. Pues mira, en el caso de las operaciones, no se certifica el nombre del jefe si tú no lo colocaste como identificación de la operación, ¿no? O como nombre de la operación. Si tú lo pones, el nombre de la operación es Juan Pérez, el certificado va a salir a Juan Pérez. Pero si es un comentario que luego aquí en el organismo hacemos a nuestros clientes lo ideal es que enumeres tus cuadrillas, ¿no? Que digas cuadrilla 1, cuadrilla 2, cuadrilla 3, o les pongas un nombre, pero no, a lo mejor no es apropiado el nombre del jefe, porque de repente puedes tener una baja, ¿no? De repente puedes tener ahí una rotación de personal y no sería como que lo adecuado. Pero el nombre del el certificado va a salir al nombre que tú coloques la operación en la aplicación. Gracias. Preguntan si podría hacer saber dónde pueden descargar las guías de auditoría. Claro que sí, vamos a hacerlo ahorita en un momento, nada más termino de contestar las preguntas y todavía tenemos tiempo para enseñarles dónde lo pueden hacer. Hortensia, para implementar Primus en una huerta, solo aplica Saya y el módulo de granja, ¿verdad? ¿Es correcto? Para implementar en una huerta solo es el módulo 1 que es para todos y el módulo 2 de granja. Muy bien. Jorge, si se tiene una acción correctiva que no cumple y se envía a la ACE y esta no es suficiente, ¿qué sucedería? Mira, depende de tu auditor, va a depender mucho del auditor, pero si por ejemplo tú envías la acción correctiva y no estableciste un plan para a lo mejor corregirla en un lapso de tiempo corto o un plazo corto, un plazo mediano, de repente podría ser que el auditor no te cierre la acción correctiva. Ese es un tema importante. Si no se cierra, definitivamente la acción correctiva sigue abierta, y para esta versión, la versión 3.2, no podríamos obtener la certificación. La recomendación aquí que yo podría hacerles, a lo mejor adicional a todo lo que les he platicado, es traten de enviar las acciones correctivas antes de que la fecha se les vaya a venir encima, porque todavía, si ustedes las mandan a los 15 días, pues todavía tienen 15 días más para si el auditor les dice, esta no está completa, te faltó esto, mándamela, para evitar un problema como estos, porque sí, si no te la cierran, si no es suficiente y ya no tienes tiempo, el auditor no lo cierra la plataforma, acuérdense, no es el organismo, es el dueño del esquema quien te cierra la opción de mandar más información. Gracias. Ilse Jaramillo, si yo exporto aguacate a Estados Unidos, ¿tendría que considerar tener módulo 7 de controles preventivos implementando y auditarlo o solo quedarme con el módulo 1, 5 y 6? Mira, Ilse, aquí me parece que lo comenté así muy rápido, pero el módulo 7 es opcional. O sea, si tú exportas a Estados Unidos, pues sí, porque es una regulación de FISMA en Estados Unidos, una regulación de la FDA. Entonces, sí es una recomendación que les hacemos a los productores, cumplir con la reglamentación que tienen todos los que de alguna manera exportan a ese país. Entonces, el módulo 7 sí, pero tampoco estás obligada a hacerlo. Si tú quieres quedarte solo con el 5, el 1 y el 6, con esos obtienes tu certificado sin problema. El 7 te va a ayudar a saber cuáles son los requisitos de controles preventivos, implementarlos y en algún momento
pues demostrar que lo haces, que tienes el cumplimiento, pero no estás obligada. Muchas gracias. Diego Castillo, buen día y gracias por compartir esta información. Entiendo que el certificado tiene validez de 1 año. ¿Puede haber auditorías no anunciadas dentro de ese periodo por parte del organismo certificador? ¿Hay certificados que se omiten por más de 1 año o todos son por 1 año? Mira, los certificados tienen una validez de 1 año. No hay ahí como certificados con mayor validez. Lo que existe, y eso ya es ya como una comunicación y trabajado por parte del organismo, porque así está en los reglamentos, hay prórrogas. Sí hay prórrogas. Tenemos nosotros prórrogas hasta de 4 meses. Supongamos que se te vencía el certificado el día de hoy, el día 20 de julio, y todavía no estás listo por alguna situación muy particular y de peso, o sea, hay bastantes solicitudes luego de prórrogas, pero no todas son válidas para el organismo. De repente algún tema de seguridad, de repente algún tema de un siniestro en el área donde estaba. Por ejemplo, algún caso les voy a platicar rápido, unos invernaderos en Tomatlán el año pasado con el huracán que hubo tan desastroso, más o menos por estas fechas, pues tumbó todo, ¿no? Todos los túneles y todo. Entonces, esa es una cuestión por la que el cliente dice, necesito una prórroga. Dame 4 meses, esos 4 meses que me da de prórroga máximo para yo arreglar todo aquí, todo el desastre que hubo. Entonces, tu certificado sigue vigente por esos 4 meses más. Pero como tal, el certificado es de 1 año, de 1 año. Las prórrogas se dan a partir de la solicitud del cliente y después de una evaluación del caso. Y hablabas algo de las auditorías no anunciadas, sí, dentro del plazo, dentro del periodo de tiempo de 1 año, podría ser seleccionado para una visita no anunciada. Hay ahora visitas también de vigilancia y visitas no anunciadas. Las visitas no anunciadas no se anuncian como tal. Llega el auditor ese día en la mañana y te dice, traigo un oficio del organismo de certificación de que tienes que recibir una auditoría no anunciada. Y las de vigilancia se avisan con 48 horas de antelación. Puede ser que no te toque. Es una selección la mayoría de las veces al azar. Gracias. Paulina, ahorita les vamos a pasar el link para que descarguen sus constancias. Brenda, en caso de una falla automática, ¿cuánto tiempo debe de pasar para volver a iniciar el proceso para otra auditoría? Creo que esa pregunta ya la había contestado. Muy bien, y pues al parecer ya se dio respuesta a todas las preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda más. De lo contrario, procederíamos al cierre. Por ahí hay una. Yasmín Alvarado. Las auditorías no anunciadas se tiene que realizar dentro de tu temporada de producción, en el caso que los ciclos cortos como el mango, en este caso, si se tiene programada recertificar, esta contaría con la auditoría de renovación. No, para esta versión ya no, Yasmín. Anteriormente, en la versión 3.1, todavía teníamos la opción de contarla como una auditoría de renovación o de recertificación. Para este caso sería una auditoría independiente. Tendríamos también que verlo dependiendo del tipo de producto, del tipo de cultivo, y creo que esa sería una cuestión, a lo mejor de temas particulares ya, depende de cada cliente y de cada producto con el organismo de certificación. Pero en el caso de que se te asignara una auditoría no anunciada, sí tendríamos nosotros que tener en cuenta los tiempos que tú seleccionaste en la aplicación como tiempos de producción, ¿no? Dijiste, yo trabajo todo el año, pero en realidad producción tengo solamente entre marzo y junio. Entonces, entre marzo y junio podrías tú recibir una auditoría no anunciada, si es que fueras, pues, seleccionada para esa acción. Muy bien, pues parece que ya no hay preguntas. Ajá.
No sé si quiere hacer algún comentario, ingeniera, o Sí, procedemos al cierre. no sé, Pati, si tenemos tiempo para mostrarles solamente ese tema de dónde descargar las guías. Sí, adelante. Ok, permítanme. Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, es correcto. Ok, miren. Nosotros en algún buscador podemos teclear Primus o irnos directamente a la liga que les había pasado en la presentación, irnos a la página de Primus Home y bueno, la vamos a traducir. Déjenme quitar aquí esto que no me deja ver. Ahí está. Vamos a encontrar pues esta página. Ya ven que les decía que de este lado está el registro para el auditado y es donde les hacía el comentario de que es donde tienen que registrarse ustedes e iniciar con el llenado de la aplicación. Entonces, de repente, bajamos y encontramos pues más información del esquema. Ahora, como es la última versión que tenemos de Primus, nosotros podemos buscar esta parte que dice Primus GFS disponible ahora de manera rápida para descargar documentos, ahí mismo en la página principal. Le damos clic y vamos a llegar a la sección precisamente de información general sobre cuándo es o qué validez tiene, algunos artículos relacionados con el estándar, con su actualización. Le damos en próximo, encontramos alguna más información de algunas certificaciones orgánicas relacionadas con la versión 3.2. Y si nos vamos a la pestaña de menú de opciones, en la parte de documentos que estoy seleccionando, vamos a la versión 3.2. Todavía están disponibles ahí las versiones anteriores, la 3.1, la 3.0, incluso la 2. Pero bueno, actualmente sabemos que estamos trabajando con la versión 3.2. Le damos clic y llegamos a la sección de documentos. Están regulaciones generales, un resumen de cambios en relación a los cambios que hubo desde la versión 3.1 hasta la versión 3.2. El documento de preguntas y expectativas que yo les decía, sí te sirve para implementar, pero no está tan completo, está muy resumido. Listas de verificación, que les decía yo, les sirve para las auditorías internas, y las guías o pautas de interpretación, estas son las que quisiera abrir. Le dan clic y van a encontrar todos los módulos. El módulo 1, que es aplicable para todas las operaciones, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, el 6, el 7. Vamos a abrir para rápido el módulo 1 y vamos a generar el documento en español. Lo tenemos en español y en inglés. Primus o el dueño del esquema te hace el hincapié y te hace el recordatorio. Si hay algo que no se interprete bien, que no esté bien traducido, lo mejor es irte a la versión en inglés porque es su idioma original. Entonces, ¿qué les quiero mostrar de aquí? Bueno, hay una serie de introducción que no quiero mostrarles ahora. Esto ya lo vimos, el sistema de puntuación, el cumplimiento con preguntas, pero quiero mostrarles más o menos cómo vienen las preguntas. La primera, con lo primero que tienes que cumplir es con una política documentada de inocuidad alimentaria que detalle el compromiso de la compañía con la inocuidad alimentaria. Y aquí en cumplimiento total, si alcanzan a ver, voy a hacerle un poquito más de zoom. En cumplimiento total, esta pregunta vale 5 puntos. ¿Se acuerdan? 15, 10, 5, 3 y lo demás, ¿no?
Y si no cumples, pues menos. Entonces, lo que te dice el cumplimiento total es todo esto, debe existir objetivos detallados, una declaración clara de la política, el compromiso continuo de la empresa, la política debe cumplir con declaraciones y objetivos, retroalimentación a la gerencia, mediciones de desempeño. La política debe publicarse en un área pública, en un idioma entendible, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ven aquí si lo tenemos, es un cumplimiento total. Si falta uno de los elementos mencionados aquí arriba, sería una deficiencia menor. Si faltan más elementos, sería una deficiencia mayor. Y si no cumple, sería una política que no existe y sería un no cumplimiento completo, ¿no? Entonces, esto es un documento que para mí es el documento que les digo que tendríamos que utilizar todos, los que auditan, los que reciben auditorías y bueno, todos los que de alguna manera estamos durante el proceso de evaluación del esquema. Fácilmente los pueden descargar, entonces sin ningún problema podrían tener estos documentos disponibles. Muy bien. ¿Cómo hago para dejar de compartir por favor? Ah, ya creo, ya vi. Muy bien. Entonces, bueno, no sé si haya algo más por parte de los asistentes. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Mayra, en caso de rechazar una auditoría no anunciada, ¿cuáles son las consecuencias? En caso de rechazar una auditoría no anunciada, las consecuencias, mira, en realidad no hay consecuencias graves si es que es la primera vez que lo rechazas y tienes alguna justificación para rechazarla. La puedes rechazar una vez. La segunda vez sí hay una consecuencia y es la suspensión de tu certificado. Entonces se te suspende y pues nada, simplemente ya no puedes vender ese producto como producto certificado hasta que no atiendas la suspensión del organismo. Gracias. Vamos a leer una pregunta más y procedemos al cierre porque ya estamos en el tiempo. Para un germinado, ¿qué módulos aplicaría para una certificación? ¿Y cuánto cuesta certificarse? Para dar respuesta a las últimas. Para un germinado tendríamos que tener más el alcance, como más claro. Si es producción primaria, si haces alguna elaboración con el germinado, para poder a lo mejor dar una respuesta más clara. Producción primaria, entonces sería básicamente la parte de granja, Josué. Se realiza en cuarto frío. Sofía, perdón. Híjole, Sofía, necesito checarlo, necesitaría checar el alcance. La verdad es que no tenemos muchos clientes con ese tipo de producción. Pero mira, ¿qué te parece si me mandas un correo? Aquí estoy como que ya. Voy a dejar mi correo electrónico. Ahí está. Nomás que estaba mandándolo como directo. Entonces, voy a dejar mi correo electrónico y Sofía, te voy a pedir, por favor, por favor, que me mandes la consulta, por favor, al correo electrónico y yo lo voy a checar dentro de los alcances para poderte dar una respuesta adecuada y no vaya yo a decirte algo que no sea, ¿no? Entonces, ese es mi correo electrónico. Por ahí vi algo así de cuánto cuesta una certificación. También para cualquier cotización estamos pues en el correo, en los teléfonos que mostré al final, sin compromiso, sin nada. Nosotros pídanos las cotizaciones, las mandamos y las podemos platicar también en algún momento con ustedes. Por mi parte, sí, entonces ahora sí, es todo.